El desarrollo industrial y comercial de las actividades de Pepe San Juan no pasa desapercibido para los propios écijanos, y así se le reconoce por la Unión Comercial de Écija, fundada el 6 de julio de 1925 por un considerable grupo de comerciantes e industriales formada por 250 socios, quienes estaban representados en la propia Junta Directiva a razón de un vocal por gremio, y cuya unión distingue a Pepe San Juan en el año de 1927 por su labor empresarial cuando ostentaba la presidencia de dicha sociedad don Alejandro Martínez Valpuesta. La visión comercial futurista de Pepe San Juan fue una virtud innata a lo largo de toda su vida. Así encontramos que el 30 de agosto de 1924 adquiere una parcela de terreno en el entonces llamado Cerro de la Pólvora con una superficie de 482 metros cuadrados. 2 años más tarde añade otro trozo de terreno al anterior mediante compra a don José María Caldero Moedano, que lo hacía en nombre de la Casa del Pueblo de Écija, con una extensión de 527 metros cuadrados. Los más de 1000 metros cuadrados que sumaba la extensión de dichos solares fue lo que, una vez fallecido Pepe San Juan, dio lugar a la construcción de viviendas que se conocieron como Grupo de las Hermanas San Juan, Conchita y Graviela, citas en la hoy venida Andalucía. Un testimonio más de la dicha visión comercial y auge industrial, relacionado con la compra de los terrenos en la calle Maritorija y Usera, lo confirma el hecho de una nueva industria, almacenes y garajes, donde tuvo numerosas cocheras alquiladas para los coches que ya circulaban por nuestra ciudad. Y así lo encontramos fechado el 29 de marzo de 1927, en una solicitud que Pepe San Juan dirige al Ayuntamiento de Écija con la siguiente petición: que en el edificio de su propiedad, situado en la acera derecha de la calle Miguel de Cervantes, entre la calle Maritorija y el Cerro de la Pólvora, conviene a sus intereses construir de nueva planta una crujía con destino a almacenes y garajes, acompañando al efecto los planos y memorias respectivas, detallando gráficamente los primeros, la forma, dimensiones y decorado de la construcción, y la segunda, los materiales y sistemas que se ha de seguir en la misma, por lo que interesa se acceda a lo solicitado. El Ayuntamiento de Écija, vista la anterior petición, decidió su aprobación, exigiendo al solicitante que dicha construcción debería estar realizada en el plazo de 1 año a contar desde el mes de abril de 1927. Inmerso ya en la actividad constructora de Pepe San Juan y con su empresa en pleno auge, cuando hasta Écija llegan los flujos de la corriente derivada de las grandes obras que se comienzan a realizar en Sevilla para celebrar la Exposición Universal de 1929, nuestro personaje culmina la construcción, tal como hoy la podemos contemplar en la Parroquia Mayor de Santa Cruz, de la capilla de nuestra patrona, la Santísima Virgen del Valle, dando así satisfacción plena a todo un pueblo después de más de 30 años de intenciones. Personajes importantes en dicha realización fueron el coadjutor de la parroquia, el reverendo padre Miguel Bermudo, y el hermano mayor entonces de la Hermandad de la Virgen del Valle, don Pedro Cárdenas Díaz, de quien es justo reconocer, al igual que sus descendientes, que ha sido un apellido siempre ligado a las obras benefactoras écijanas. Todos luchadores incansables contra aquellos que deseaban la capilla de la patrona fuera de la parroquia de Santa Cruz. A la citada fecha era el párroco de dicha iglesia el doctor Fernando Torralba y García de Soria. Tras la reseña de tan importante acontecimiento, en el que tuvo participación directa nuestro personaje, y dentro del mismo periodo que la anterior construcción, es decir, en el cuatrienio de 1927 a 1931, otras 2 grandes obras que permanecen hoy dentro del espacio urbano astigitano fueron realizadas por la empresa de Pepe San Juan. Una, la conocida por Casa de las Tomasas, cita en la calle de la Marquesa, sede actual del Palacio de Justicia, que tal como testimonia la fecha inserta sobre la cancela de su puerta de entrada, se terminó de construir en el año de 1931
y que una vez ocupada por sus dueños, quedó fotografiada por Manolo Salamanca. Decir que para esta obra fueron contratados por nuestro personaje artesanos especializados de la ciudad de Granada para realizar todos los trabajos de yesería y escayola que adornan de dicha casa y que guardan cierto parecido a algunas dependencias del Palacio de la Alhambra granadino. Igualmente, fue obra de la empresa de Pepe San Juan las construcciones primitivas para las sedes del Banco Español de Crédito y el entonces denominado Banco Hispanoamericano, situadas a ambos lados de la propia Plaza Mayor, conocida popularmente por el Salón. Igualmente, dejó el sello de su empresa en la construcción del depósito de agua existente en lo que se conoció como Remonta, en la calle Nueva. En el Salón, concretamente en su primera pavimentación, intervino igualmente la empresa de Pepe San Juan en el año de 1928, realizando obras y donde fueron descubiertas algunas de principales piezas de la antigua fuente de las ninfas a que aludiera el escritor y dramaturgo ecijano Luis Vélez de Guevara en su famosa obra El Diablo Cojuelo. En el Paseo de San Pablo, en el año de 1931, también dejó huella de su esplendorosa faceta constructiva. En las obras que se refiere la publicación aportada, también quedó testimoniada la calidad de las empresas de nuestro personaje, tanto en la construcción como en la fundición, con la realización de los bancos, en aquel entonces llamados pollos, que a lo largo y ancho de dicho Paseo de San Pablo jalonaban los hermosos y floridos jardines, así como los que fueron colocados en la plaza del Salón. La última de las grandes obras, donde Pepe San Juan dejó el sello de su actividad empresarial y calidad constructiva, fue la reconstrucción del teatro que llevó su nombre y con el que sigue siendo conocido popularmente, hoy propiedad del Ayuntamiento de Écija y nombrado Teatro Municipal. El citado teatro, que ocupaba el mismo lugar donde en el siglo XVI se construyó la Casa de Comedia, lo compró Pepe San Juan el día 19 de abril de 1927 a don Ángel Baldomero Custodio Fernández Pintado en la suma de 100.000 pesetas, mediante escritura otorgada ante el notario señor Delgado Ordóñez. Se encontraba formado por las casas número 1 de la calle Nájera, 8, 10, 12 y 14 de la calle Comedia, y donde incorporó más tarde, concretamente en enero de 1928, una casa de la calle Nájera, llegando a totalizar una extensión superficial de 2.000 metros aproximadamente. A partir de dicha compra, deja de llamarse Teatro Custodio para pasar al que hemos conocido hasta hace poco con el nombre de Teatro San Juan. En el decorado de dicho teatro participó activamente su amigo Manolo Salamanca, en su faceta de pintor, pintando las caras que representan la risa y el llanto, sinónimos de la alegría y la pena. Tras unas pequeñas obras de modernización, Pepe San Juan lo cedió en arrendamiento a la cordobesa familia de los Cabrera, quien lo dedicó a cinematógrafo, poniendo al frente, como representante de los mismos en nuestra ciudad, a don Francisco Vacas, quien posteriormente sería dueño del llamado Cine Cabrera, que ha sido derrumbado el día 6 de mayo del 2002, fecha a la que nos encontrábamos preparando este trabajo. Entre los documentos existentes en Écija, consta uno que en el año de 1794, cuando estuvo predicando en esta ciudad el capuchino fray Diego José de Cádiz, llamado el Beato de Cádiz, al enterarse de que en la entonces Casa de Comedia se estaba construyendo un teatro donde podrían celebrarse espectáculos que a juicio del poder eclesiástico serían contrarios a la moral, se opuso de forma rotunda a dicho establecimiento, al tiempo que, no viendo atendidas sus peticiones, profetizó que dicho teatro sería pasto de las llamas un sábado. Profecía o no, casualidad o coincidencia, lo cierto es que en la madrugada del sábado 30 de enero de 1937, después de haber quedado cerrado dicho teatro, al finalizar la proyección de la película El bailarín y el trabajador, se declaró un pavoroso incendio en el mismo que lo destruyó por completo, quedando solamente las paredes donde se ubicaba, y en cuyo incendio ayudaron a sofocar un grupo de milicianos italianos que se encontraban en esta ciudad por su intervención en la Guerra Española. Tras la gran obra que supuso la restauración del citado teatro, bajo el proyecto del arquitecto señor Granado, se finalizó en el año de 1940, siendo las butacas construidas y tapizadas en los propios talleres de Pepe San Juan. Este decidió mantener el teatro en arrendamiento, que con anterioridad al incendio tenía suscrito con la empresa Cabrera, celebrándose la reapertura con el estreno de la zarzuela Luisa Fernanda,
obra del compositor Moreno Torroba, que asistió personalmente a la citada función. El campo del automóvil era conocido perfectamente por Pepe San Juan, aunque resulta contradictorio el hecho de que no le gustara conducir. Fue uno de los primeros ecijanos en tener coche, pero nunca le acertó la idea de obtener el permiso de conducir necesario para ello, aunque quizá fuere porque contaba con un chofer de muy alta calidad, como fue Manolo Luque Alba, Manolito Luque, quien era considerado, tanto por Pepe como por su entorno familiar y laboral, de la propia familia, por la amistad que le unía al mismo. Al principio de este relato biográfico, hicimos mención a que Pepe San Juan no olvidó nunca su villa natal, la logroñesa Torrecilla del Cameros, y así, cuando llegaba el mes de agosto de cada año, dejaba al frente de sus negocios, en ocasiones, a su hija Margarita, pero siempre auxiliada de su apoderado Manuel Losada Galisteo, y nuestro personaje, junto con su esposa y los hijos pequeños, con Manolito Luque al volante de su coche, salía de Écija rumbo a dicha villa riojana, donde llegaban tras más de 30 horas de viaje. Se producía el lógico reencuentro con su padre, dado que su madre falleció con anterioridad a estos años, hermanas y demás familiares, produciéndose en dicha villa riojana del Camero sentimientos permanentes de cariño a la tierra que le vio nacer, a la que tenía en su corazón de forma permanente e inolvidable, compartiéndola con la Écija que le recibió, vivió y donde estaba triunfando. Pero dicho sentimiento lo dejaba Pepe San Juan grabado con su cámara fotográfica en cada visita anual, y así nos legó hermosas panorámicas que acompañamos y en la que podremos comprobar cómo el paso de los años, desde que dejara el ejercicio profesional de la fotografía, no había restado un ápice a su calidad artística en dicho campo. Hasta ahora, el telespectador puede pensar que nuestro personaje solo y exclusivamente estaba dedicado al trabajo y a realizar operaciones transaccionales, pero no les quepa la más mínima duda que su gran pasión, como era la lectura, la seguía ejerciendo de forma plena y extensa, consecuencia también de las pocas horas de sueño que su cuerpo al parecer necesitaba, o al menos así lo aparentaba. Tampoco dejó de participar, como hemos dicho anteriormente, en las tertulias que mantenía con sus amigos, para quienes, repito, el reloj no existía, y de ellos comentamos una pequeña anécdota. Dentro de las actividades que desarrollaba dicha tertulia, se encontraba el hacer un poco de ejercicio al aire libre, siguiendo el lema de cuerpo sano, mente sana, y así ya corrían algunos kilómetros por la carretera que desde Écija salía hacia Sevilla o Córdoba, y si era frío o calor, lluvia o viento, ocurriendo en cierta ocasión la siguiente anécdota. En la práctica de dichos ejercicios diarios, cuando el grupo de amigos se ejercitaban por la carretera de Sevilla, era constante y permanente, a la altura de la choza de José María, encontrarse sentado en la cuneta un hombre del que sabían tenía trastornadas sus facultades mentales y que siempre permanecía impasible con su mirada perdida en el horizonte, y si era buen o mal tiempo, soportando a veces la lluvia que caía, sin hacer el menor aspaviento. Ante ello, y con el fin de que dicho hombre pudiera seguir disfrutando de la naturaleza, Pepe San Juan decidió regalarle un impermeable de los que fabricaba para que le sirviera de resguardo con la lluvia, lo que fue aceptado por él mismo. El citado testigo de aquellos ejercicios gimnásticos volvió a Écija cuando lo estimó oportuno, y al ser visto con el impermeable puesto, fue preguntado por quienes le conocían sobre la procedencia del mismo, y esta fue su explicativa contestación: me lo han regalado uno de los locos, que todos los días van corriendo por la carretera. De pronto se paran, levantan los brazos, se sientan en el suelo y levantan las piernas, se agachan varias veces buscando algo, después se levantan y salen corriendo como si les hubiera picado un nido de avispa. Como podrán comprobar, el concepto de locura no es patrimonio exclusivo de ser alguno, digo yo. Nos trasladamos a los años 1909 y siguientes, con la idea no solo de poner un poco de alegría y belleza en este tramo de la publicación, sino para dejar constancia una vez más, en primer lugar, de la calidad artística de Pepe San Juan como fotógrafo y, en segundo lugar, lo que supuso el nacimiento de su hija Margarita San Juan Lorente. Hemos dicho anteriormente que la misma nació el día 18 de noviembre de 1909 y conviene recordar que en esa época de su vida Pepe San Juan ejercía de sastre en la calle El Conde número 12 y de fotógrafo profesional en su residencia en la calle Caballero número 20. Pues bien, no exagero, porque ustedes van a ver los testimonios gráficos de ello. Entre el espacio del tiempo que media
en el nacimiento de su hija Margarita y los 6 años siguientes, Pepe San Juan pudo realizarle a su primogénita más de 100 fotografías, todas de inigualable calidad artística, pero que a pesar de haberme gustado presentarlas todas, comprendo que las exigencias de cualquier edición no lo permiten y por ello solamente aportamos una extensa muestra de ello. Igualmente, aprovecharemos este rincón fotográfico para acompañar otra serie de panorámicas relativas a miembros de sus familias y amigos, de los que a pie de foto haremos constar sus nombres y las fechas en que fueron realizadas. Nuevamente, les invito a que valoren la calidad artística fotográfica que encerraba Pepe San Juan, y para ello, nada mejor que aportar el testimonio que nos dejó de una serie de personajes desconocidos en sus nombres, fechada su realización entre los años 1902 y 1907, que he titulado Personajes Anónimos. La salud de Pepe San Juan se fue deteriorando y a principios de julio de 1941, cuando contaba 58 años de edad, dicho estado de salud sufrió un agravamiento. El día 10 de julio, cuando en compañía de su hija Graviela visitó el que iba a ser su último proyecto constructivo y que no vería terminado, cuál era la construcción de su futuro hogar, cita el número 7 de la calle Garcilaso, y que en dicha fecha se encontraba levantado solamente en su primera planta, su mencionada hija le notó algo extraño en su semblante, por lo que, como si fuera una premonición, decidió pasar la noche en compañía de su madre, Conchita, y de mamá Rosarito, junto al lecho de su padre, quien a las 7 de la mañana del día 11 de julio del citado año de 1941, a consecuencia de una embolia pulmonar, falleció sobre el hombro de quien fue amiga y compañera, su fiel, sencilla y bondadosa esposa, Conchita Lorente Rodríguez. Quizás el testimonio más fiel que nos ha llegado del estado físico de nuestro personaje sea la fotografía que hemos aportado al escribir sobre el Teatro San Juan, cuando tuvo lugar la inauguración tras el incendio, realizada en los finales del año de 1940 y donde podemos comprobar su aspecto envejecido en relación con la edad que tenía a dicha fecha. No cabe duda que a la fecha en que publicamos, y creo que igualmente a la fecha en que falleció nuestro personaje, la edad de 58 años es demasiada prematura para recibir la muerte, aunque la llegada de ésta siempre sea prematura. Pero en tan corto espacio de tiempo, si partimos desde 1903 hasta 1941, que es cuando tuvo lugar el desarrollo artístico, empresarial y profesional de Pepe San Juan, es decir, 38 años, nos pueden servir para comprender la energía de nuestro personaje y entender la amplia actividad desarrollada en dicho periodo de años. No quiero terminar esta biografía sin expresar mi agradecimiento a cuanto he acudido para conocer la vida personal, artística y profesional de tan importantes personajes. Respecto a la de Manolo Salamanca, a los hermanos Chamorro Belmont, que han seguido desempeñando, como dije al principio, el arte de la fotografía. Y respecto a Pepe San Juan, en especial a su hija Graviela San Juan Lorente y a su nieto, don Francisco Carrasco San Juan, a quienes deseo salud para que puedan conocer y divulgar esta publicación, que orgullosos, gozosos de la caza que fue el último proyecto de su padre y abuelo en el número 7 de la calle Garcilaso, y donde durante muchos años, con un inmenso cariño, como el mejor de los tesoros, han permanecido muchos de los documentos fotográficos y manuscritos que hemos reproducido. Vuelvo a reiterar que tras conocer la vida de Manolo Salamanca y de Pepe San Juan, me confirmo en lo dicho en varias ocasiones a lo largo de estos pequeños bosquejos. Fueron dos grandes artistas en el más amplio sentido de la palabra, que también el segundo, a pesar de no ser ecijano de nacimiento, fue, al igual que su amigo Manolo, ecijanista de sentimiento, y ambos nos dejaron, para disfrutes de las generaciones venideras, un legado importante que debemos mantener, conservar, aumentar y compartir, mirándonos en el espejo de dichos personajes,
sobre los que me he atrevido a escribir y hablar, aun a sabienda de que involuntariamente, y dados los años transcurridos, habré obviado detalles y circunstancias de su fructífera, artística, empresarial y productiva vida terrenal, pero que no tengan la menor duda, lo he hecho desde el más sincero de los respetos y cariños que siento por todos los que nos precedieron en esta bendita y hermosa tierra astigitana.